Damos la bienvenida al doctor Humberto Salazar. Él es director ejecutivo de la Fundación Esquel, institución que tiene muchos años trabajando en Ecuador. A través del diálogo, Esquel intenta fomentar el desarrollo humano sustentable de Ecuador, el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos y la construcción de una mejor sociedad democrática, responsable, solidaria. Quisiéramos iniciar este diálogo, Humberto, haciendo una pregunta que sabemos es grande, que podría tener una larga y extensa respuesta o elucubración. ¿Por qué un país tan pequeño como Ecuador es tan complejo? Y bueno, primero saludarte, Gustavo, y a través de ti a toda la audiencia. Yo lo que diría es que lamentablemente a veces tenemos muchas coincidencias en relación a que este es un país que requiere hacer muchos cambios, muchas transformaciones en beneficio de una población que ha sido absolutamente desatendido, ¿no? Pero no llegamos a ponernos de acuerdo sobre cómo hacer esos cambios. Y entonces cada quien tira para su lado y el momento en que digamos, se necesita esa generosidad que implica aceptar o sumarse a las opciones de otros, hay poca generosidad, te diría, ¿no? Creo que eso es algo que no ayuda y no nos ayuda como país, el no tener estas visiones compartidas y el poder llegar a ciertos acuerdos de cómo hacer para transformar el país en el que vivimos. La clase política es un referente, un mal referente, diríamos particularmente en los momentos actuales, pero está allí solamente centrado el problema. Yo diría, la clase política, yo te diría que es como la gasolina que aviva el fuego, ¿no? ¿Y dónde está el gran lío? Yo creo que he pensado mucho sobre esto, ¿no? Y no solo a nivel de Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Tuve la oportunidad hace 2 semanas de estar en la cumbre de la OEA. Y claro, algo que me queda claro es que existe un distanciamiento muy fuerte entre la sociedad política y la sociedad en general. Es decir, no hay capacidad de escucha. En muchos casos la clase política considera, y he escuchado a muchos políticos decir esto, que los problemas son en realidad problemas que se asientan en el ciudadano, que el ciudadano no entiende lo que los políticos están tratando de hacer, cuando realmente el gran problema es que no hay una escucha de las agendas ciudadanas. Entonces, mientras la esfera política está con su propia agenda, los problemas de la ciudadanía son otros. Y entonces no hay conexión, hay una falta de escucha muy fuerte. No es extraño escuchar a dirigentes aquí en la ciudad de Cuenca dichos como cuencano come a cuencano, o aquella metáfora de los cangrejos en agua hirviente que no dejan salir a ningún compañero. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad ecuatoriana? ¿Es una particularidad solamente de aquí? No, yo diría que esto está ocurriendo mucho como te digo, a nivel latinoamericano. Hay muchos temas, creo que estamos poniendo mucho énfasis en las cosas que nos dividen y no en las cosas que nos unen. Y hay cosas que son absolutamente sensibles que salen del escenario simplemente porque estamos pensando en el metro cuadrado, ¿no? Entonces, todo mundo tratando de velar por su metro cuadrado y no nos damos cuenta que mientras sigamos protegiendo ese metro cuadrado, no vamos a poder resolver los problemas que tienen que ver con la interconexión de metros cuadrados, digamos, todo lo que significa tener una visión ecosistémica casi de lo que sería la experiencia de vida en un territorio. Entonces, hay que recuperar mucho esta lógica de participación cívica. Bien, Y- con esto en mente, vayamos a temas coyunturales en un Claro, por diálogo favor. que tuvimos hace muy pocos días con usted, doctor Salazar. Básicamente le entendimos de ese diálogo que su criterio era que las mesas que se estaban dando no eran de diálogo, sino de negociación, y que ni estas ni la consulta popular iban a solucionar los problemas más urgentes y sentidos de la gente. Ha terminado este periodo. 218 resoluciones, 218 acuerdos se han tomado y han quedado solamente en borrador
ideas todavía sobre la mesa que de alguna manera catalizó todo esto, la mesa número uno de la focalización del subsidio a los combustibles. ¿Cómo ve la situación? Sí, yo creo que, digamos, hay que rescatar dentro de todo este proceso para no enfatizar, digamos, solamente en los aspectos, hacer una evaluación más completa. Yo diría que el aspecto positivo de estos 90 días es que al final se opta por una salida, si no pacífica del todo, pero sí que postergue el uso de la violencia, ¿no? Creo que ese es un tema valioso de estos días, porque tranquilamente podía ocurrir que luego de los 90 días se anuncie un paro, entonces creo que hay que rescatar eso. Creo que también las mesas dejan sentada digamos, ponen en mesa algunos reconocimientos por parte del Estado, fundamentalmente de que debe trabajar en función de la equidad. Hay algunas resoluciones como el tema de la necesidad ya sentida de avanzar hacia la focalización de los combustibles. Era imposible hacerlo en 90 días, eso era es imposible llegar a definiciones, pero sin embargo la propuesta está y creo que es justa, hay que avanzar hacia un proceso de focalización. Y otros temas que también dan cuenta de la necesidad de atender a sectores vulnerables, ¿no? Hay algunos elementos que salieron en las mesas que demuestran que hay cosas por resolver. Por ejemplo, está el tema de las tarifas de celulares, que más allá del problema de la tarifa está la brecha que genera en un mundo totalmente globalizado el no tener acceso a dispositivos y a Internet. Eso es un tema que transforma las sociedades y eso es casi un bien meritorio ahora, un bien público meritorio que hay que atender. Cosas de ese estilo. Por el lado de digamos, el otro lado, lo que deja en el sentido de lo que no se logra resolver es que lamentablemente para mí se ejerce una suerte digamos, es importante la participación cívica, pero también es importante que los estados tengan capacidad de agenda. Y yo creo que lo que demuestra esta es que con base a posiciones de fuerza uno puede transformar las agendas de los gobiernos. Y no está mal transformar las agendas. Lo importante es que no se puede generar ejercicios de cogobierno, porque eso debilita el Estado. Entonces, quizás esto no es muy polite decirlo así, pero creo que es algo que muchos lo piensan. Y claro, aquí lo importante es, a partir de aquí, es cómo involucrar al resto de miembros de esta comunidad que se llama Ecuador para la toma de decisiones, porque no se pueden tomar decisiones tan importantes entre solo dos actores. Hay temas importantísimos que han quedado también pendientes, que han sido parte de los acuerdos de diálogo, pero esto sería un acuerdo en cuanto al mecanismo, a la hoja de ruta a seguir. Me refiero, me parece que fue la mesa numerada como número 5 de medio ambiente, en la cual se puso en entredicho los decretos que fueron calificados como extractivistas del gobierno 91 y 151, relacionados con la explotación petrolera y la explotación minera. Uno de los decretos fue directamente derogado, el otro, el 151 de explotación minera, eh, correrá en esa hoja de ruta el camino para la elaboración de leyes y reglamentos aplicables. Este tema es fundamental para todo el país, particularmente importante para Cuenca, que tiene serios conflictos de carácter medioambiental con el gobierno, conflictos porque hay posiciones radicalmente diferentes. Esta ley, reglamento para regular la consulta libre informada, que tendrá que ser resuelta en el plazo de un año, tiene que ver con temas como el desarrollo sustentable del país, a diferencia de un desarrollo a raja tabla. Quisiera en todo caso, sin antelar juicios, conocer el punto de vista de Esquel y el suyo, doctor Salazar, sobre este tema. Si yo, por ejemplo, algo que en términos y en ese sentido no solo lo hablo digamos, Humberto Salazar en posición de ciudadano, sino también como Esquel. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de abogar
por modelos de desarrollo sostenible. El mundo está cada vez, digamos, hay mucha literatura sobre esto y se dice mucho, pero en realidad nos estamos comiendo la casa. Y creo que es súper importante empezar a pensar en nuevos modelos de competitividad, en nuevos modelos de sistemas de acumulación que sean pensados desde una figura de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Creo que eso es súper importante. Hay necesidades del corto plazo que lógicamente hacen que los gobiernos piensen en qué es lo que tienen a la mano para resolver problemas tan difíciles como el de la pobreza que se incrementa fuertemente. Y creo que lo importante es encontrar los puntos medios para transformar un modelo de desarrollo que no es de Ecuador, son modelos de desarrollo depredadores que se han instalado como parte, digamos, del modelo civilizatorio que hasta hoy tenemos, pero que nos están poniendo en riesgo, porque estamos poniendo en riesgo la biosfera. Entonces, esa sería como mi posición. Hay que discutir. Lo que sí es importante es que tenemos que generar espacios amplios para la discusión, no solo del problema, sino de las soluciones. Y esos espacios amplios implican la participación de muchos. Incluso también implican también tener apertura, porque podría ser que hay algunas actividades que sean afines y con respeto al ambiente, que no está mal aceptarlas si están desde esa perspectiva, toman en consideración esta visión de equilibrio. Entonces tenemos que tener mucha apertura y sobre todo mucho diálogo. Hay ciertas preocupaciones que van surgiendo por un accionar lento del gobierno. Se ve y con enorme preocupación una casi ausencia del Estado en diversos sitios del país, la provincia de Esmeraldas. Ayer transmitíamos y escuchábamos declaraciones del alto jefe policial, una provincia, una ciudad en Tomada. Esmeraldas tomada prácticamente por la narcodelincuencia, una situación gravísima que se replica en varios sitios en el país. Por otro lado, también en estos días hemos tratado la ineficiencia en el área de salud, más allá de los esfuerzos que se han hecho de la conformación de gabinetes especiales para tratar el tema de la salud. Siguen los hospitales con enormes deficiencias y privilegiándose allí intereses privados que dejan de lado el interés común. Se le critica al gobierno de Lazo porque al ser un gobierno que viene y está conformado por integrantes del sector privado, no demuestra la agilidad que se hubiese esperado para solucionar problemas urgentes. Sí, yo diría sobre el tema en este caso hay un tema que puede ser un análisis de la situación de gobierno y otra de la situación del Estado. El Estado como una estructura que trasciende los gobiernos y que, digamos, eh, va más allá, digamos, de la situación particular de un gobierno. Yo lo que diría sobre este tema es que realmente hemos venido, o lo que hoy vivimos es una acumulación de crisis. Entonces tenemos una crisis político-institucional que se traduce en estas incapacidades del Estado, que ya no son del gobierno actual, sino ya son de varios gobiernos que se van sumando, pero que profundizan la necesidad de dar de respuesta, es decir, la gente ya no puede seguir esperando. Pero esa es una crisis que tiene una matriz, como digo, político-institucional. Ahí está en juego un sistema de representación y de partidos, como decía, que no logra tener la empatía necesaria para poder acercarse a las demandas ciudadanas y convertir esas demandas en ejercicios de voluntad política que lleven hacia transformaciones que beneficien a los sectores más vulnerables. Eso es algo que se está dando. Entonces, la crisis institucional también responde a esa crisis de partidos, responde a una crisis, digamos, de las instituciones y los métodos a nivel del Estado y por supuesto de los liderazgos. Claro, eso ya atiende a la necesidad de gobierno y de los gobernantes. Y creo que en ese sentido, lo que a mí me parece es que debe haber más, le voy a decir así como más calle entre los operadores de gobierno. Es decir, creo que les falta calle.
Yo recuerdo, y con esto no, digamos, en algún momento recuerdo a Sixto Durán Ballén en una, eh, esto fue un programa televisivo en una cadena nacional, donde decía, yo no entiendo por qué subir 15 centavos al, digamos, al precio de los transportes genera tanto alboroto. Entonces, claro, ahí uno entiende que hay muchas cosas que hay tanta lejanía que puede ser que no entiendas que 15 centavos genera para la gente un impacto muy fuerte, ¿no? Y le dio Creo que eso, una respuesta drástica y clarísima a esa pregunta. claro, entonces, entonces ese es el punto. Bien, más allá de eso, que es extremadamente importante, el hecho de que las mesas de diálogo hayan influido en el país para privilegiar de alguna manera el diálogo y una cultura de paz, queda la duda. ¿Tendrá esto un efecto duradero? Yo diría que es casi un curita. Por eso decía que estamos postergando el uso de la violencia, porque el tema no se resolvió y no se resolvió en el sentido de que el anuncio que se hace es de que estaremos vigilantes a que se cumpla, que es importante, ¿no? El seguimiento a que se cumplan ciertas demandas es absolutamente necesario, pero estamos hablando de que este gobierno, y al igual que otros gobiernos, puedan enfrentar esta circunstancia de que están cogobernando. Y eso Cuéntenos es en la muy grave. parte. Eso es muy grave porque nosotros no, democráticamente nosotros elegimos un gobierno bien o mal, más mal que bien en algunas cosas, pero quien debe transformar y decidir es el gobierno, porque si no, cada grupo de presión va a empezar a tomar decisiones y eso no está bien. Yo creo que el hablar con la ciudadanía es súper importante. Tiene que ser un gobierno de escucha, como decía, pero hay que encontrar los mecanismos para que los diferentes grupos puedan articularse y que las voces sean múltiples, no voces únicas. Cuéntenos en la parte final, doctor Salazar, ¿qué está haciendo la Fundación Esquel? Ustedes tienen un trabajo muy consistente, muchas veces silencioso y tras bastidores. ¿Cuáles son los ejes principales en los que están trabajando, tratando de contribuir a la construcción de una mejor manera de este país? Sí, bueno, nosotros nos hemos, como digo, comprado una causa que nos parece que es central y clave al desarrollo del país, que es la desnutrición crónica infantil. Creemos que mucho se ha hablado y ese es casi un reclamo que hago a la clase política y a los sectores sociales. Se han puesto muchos temas en agenda y un tema como la desnutrición crónica no aparece, no es parte de las prioridades. Y la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 3 niños en el Ecuador que están entre 0 y 2 años, el 30%. Entonces, yo diría, ahí esos son los temas que deberían unirnos como ecuatorianos, entrar a trabajar por esos temas. Por ejemplo, el caso de los jóvenes de sectores rurales, que solo 3 de cada 10 se gradúan en temas de educación. Hay que trabajar por esos jóvenes porque están comprometidos en su vida si no terminan la educación. Nosotros Desnutrición somos, infantil, que es el comienzo de ese círculo claro, vicioso relacionado con es la educación. claro, y yo digo, por ejemplo, yo soy el representante del Consejo Cívico Sectorial de Educación, en representación de Esquel, somos parte de ese consejo. Y nosotros estamos proponiendo ahí, juntamente con otras organizaciones importantes como el DIA y otras, eh, impulsar un plan nacional por la inclusión educativa. Mucha gente en pandemia, muchos chicos en pandemia estaban anotados en la matrícula, es decir, aparecen en matrícula, pero no estuvieron una sola clase, 2 años. Entonces tenemos que trabajar por esos chicos. Es decir, esos son los temas que no veo entre las demandas y que creo que son los que tienen impacto en el futuro. Y la Tema salud. puntual en esto, ¿qué está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social en este tema que lo hemos escuchado mencionar al ministro actual algunas veces, este tema de la desnutrición crónica infantil? Se están haciendo algunas cosas, hay algunas estrategias, pero lo importante aquí es que esto tiene que convertirse en una causa país.
Es decir, tiene que ir más allá de este gobierno. Eso es lo que nosotros como Esquel queremos, que esto se convierta en una política de Estado. De hecho, nosotros hemos impulsado y hace poco se constituyó el Consejo Permanente por la Desnutrición Crónica Infantil, en la cual lidera Boris Cornejo, que es presidente de Esquel. Lo lidera ese consejo y nuestra idea es cómo articular esfuerzos con el sector público, sector privado, organizaciones de sociedad civil, organizaciones comunitarias, movimientos sociales. Esas son las causas nacionales que necesitamos trabajar. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Encantado y un saludo a la audiencia. El doctor Humberto Salazar es el director ejecutivo de la Fundación Esquel.